Bien, veamos algunos de los microorganismos probióticos y sus características como probióticos. Lactobacillus acidophilus, habíamos mencionado que es un probiótico que aparece desde hace muchísimo tiempo, inclusive en forma natural, en las leches acidificadas. El microorganismo coloniza en el intestino, también es parte de la microflora de protección en la vagina, en las mucosas, tanto en humanos como en algunos animales. Si lo queremos cultivar solo en leche, crece muy pero muy lentamente. Por lo general hay que asociarlo con otro microorganismo que realmente acidifique, otra bacteria láctica. No es un microorganismo que tolere particularmente el pH bajo y tiene acción inhibitoria sobre otros microorganismos, incluyendo algunos patógenos, a partir de la producción de algunos ácidos orgánicos, bacteriocinas o pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno, y también participaría en acciones que contribuyen a prevenir el desarrollo del cáncer de colon. El cáncer de colon es de cierta frecuencia en las personas mayores de 50 años, afectando también con mayor frecuencia a los hombres respecto de las mujeres. Las bifidobacterias, como ya hemos dicho, son verdaderos probióticos. Desde el momento del nacimiento colonizan el intestino y predominan sobre todo en los niños amamantados a pecho. Esta es una de las razones por las cuales siempre se aconseja que en la medida de lo posible la mamá amamante naturalmente a su hijo. También, como el Lactobacillus acidophilus, crece muy pobremente en leche, no podríamos cultivarlo solo. No tolera el pH bajo, estas características las comparte con el Acidophilus. Por su acción preventiva al desarrollar y colonizar el intestino y controlar algunos patógenos, previene los episodios de diarrea en los chicos, y de hecho con ese objeto se lo utiliza. Mejora la constipación en el adulto, es decir, mejora el tránsito intestinal, y tiene tanto efecto inmunomodulador, estimulando al sistema inmune, y también desarrolla alguna actividad antitumoral. El Lactobacillus casei, las cepas probióticas de este microorganismo son muy utilizadas, también coloniza el intestino, las mucosas. Este sí crece en leche y de hecho se puede utilizar solo, como ya vamos a ver en algunos productos comerciales. También se utilizan para prevenir la diarrea y por su actividad como inmunomodulador. Recordemos que cualquiera de estas propiedades, como microorganismo probiótico, para que sea autorizado su uso industrialmente, hay que demostrarlas. Hay que demostrar a través de ensayos científicos o de estudios clínicos que realmente el microorganismo posee estas propiedades probióticas. Hablamos del yogur, estamos hablando de los probióticos. Yo les comenté acerca del yogur, que en realidad no eran verdaderos probióticos. Los microorganismos del fermento de yogur tienen como una propiedad, como única propiedad probiótica, la de favorecer la digestibilidad de la lactosa, es decir, de alguna manera prevenir los síntomas de la intolerancia a la lactosa. Esos microorganismos, como ya lo hemos visto, el Lactobacillus delbrueckii, subespecie vulgaricus, habitualmente lo seguimos llamando Lactobacillus vulgaricus, y el Streptococcus thermophilus. ¿Por qué no son verdaderos probióticos? Porque no son particularmente resistentes al medio ácido y pierden rápidamente viabilidad. Es decir, al atravesar el tracto digestivo, la mayoría pierde viabilidad por la acidez propia del estómago. Por lo tanto, la colonización del intestino es mínima. Y una característica de los probióticos es que puedan colonizar, al menos durante un tiempo, el intestino.
veamos ahora qué alimentos se utilizan para vehiculizar microorganismos probióticos. Ya vamos entonces a la fase industrial, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales productos? En primer lugar, los productos lácteos dominan ampliamente el mercado de alimentos probióticos en todo el mundo. Dentro de los productos lácteos, las leches fermentadas, dentro de las cuales se incluye el yogur, de hecho son los más importantes cuantitativamente. Los quesos, en algunos quesos se ha logrado obtener buena viabilidad para los probióticos. El tema es que en los quesos, en principio son productos con mayor vida útil, lo cual atenta con la posibilidad de que esos microorganismos que no están, digamos, naturalmente adaptados a ese medio, puedan permanecer viables por mucho tiempo. Recordemos que los alimentos probióticos, la carga del probiótico tiene que estar siempre por encima de 10 a la 6 UFC por gramo. También se han vehiculizado probióticos en bebidas a base de suero. Esto tiene que ver con el suero, ¿no?, que resulta de la fabricación de quesos, que en general en las industrias es un verdadero problema, ¿no?, porque cuando se elaboran quesos, digamos que en promedio el rendimiento puede ser, dependiendo del tipo de queso, pero pongamos como promedio un 15%, quiere decir que hay un 85% de suero que hay que vehiculizar de alguna manera. Y como no es un producto que pueda ser de consumo directo, no son muchas las alternativas. En los últimos años lo que más ha crecido es el secado para convertirlo en suero en polvo. ¿Por qué? Bueno, porque el suero en polvo es un commodity. Es un producto que se puede utilizar como ingrediente en la elaboración de otros alimentos. Bien, si no, en las queserías chicas, por ejemplo, habitualmente se destina a la alimentación de los cerdos. Por eso suele haber una crianza de cerdos asociadas a esas pequeñas queserías. También se han elaborado postres e inclusive helados como vehículo de alimentos probióticos. Otros alimentos no lácteos, los hay de diverso tipo, con éxito muy relativo y yo diría pobre en el mercado. Acá prácticamente no se conoce ninguno, en otra parte del mundo sí. Ahí tienen barras de chocolate, productos de panadería, budines, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas del yogur o en términos generales las leches fermentadas para vehiculizar probióticos? Particularmente en el yogur el proceso de elaboración es simple, ¿sí? La elaboración del yogur es relativamente simple y corta en el tiempo, y es compatible entonces con la presencia y con la viabilidad de los microorganismos probióticos. El producto elaborado luego se refrigera, se conserva refrigerado, lo cual mantiene la viabilidad de las cepas probióticas que contiene. El yogur es percibido por el consumidor como un alimento saludable. Esto no hay ninguna duda aquí en cualquier parte del mundo. Y además el yogur se suele consumir regularmente, ¿sí? Es decir, todos los días o cada 2 días, pero se consumen con cierta regularidad. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los probióticos no colonizan permanentemente el intestino. Es decir, generan una colonización por un tiempo limitado. ¿Cuánto es ese tiempo? Bueno, depende de la cepa. Pueden ser un par de días y no más allá de una semana. Hay varios estudios hechos en este sentido, viendo cuál es la viabilidad en el intestino, y más o menos andan en esos términos. De un par de días a una semana es el tiempo que se mantienen viables. El fermento del yogur, a las 24 horas ya no hay rastros de esos microorganismos en el intestino. Entonces, para que un probiótico tenga actividad en el tiempo, debería de consumirse regularmente. ¿Cada cuánto? Bueno, esto también es discutible.
obviamente las empresas que fabrican estos productos nos dicen consuma mínimamente un envase por día, y eso nos va a asegurar una carga suficiente para mantener siempre el intestino con alta carga de probióticos. Yo creo que no es necesario que sea todos los días, dado que los microorganismos no desaparecen a las 24 horas. Pero sí hay que consumirlos con cierta regularidad. Veamos los alimentos probióticos a lo largo del mundo. En primer lugar, las leches fermentadas, como ya hemos mencionado, tienen origen milenario y actualmente se reconocen más de 400 variedades en el mundo. Aquí hay un error. En la transparencia tienen 40, son 400 variedades en el mundo. Es decir, que está muy distribuido, sobre todo en países nórdicos, en Europa, y también en el resto del mundo, con distintos nombres, hay infinidad de nombres distintos, y dentro de estos productos obviamente se destaca particularmente el yogur. El Yakult, nombre comercial de la primer leche fermentada probiótica que fue puesta en el mercado, es decir, producción industrial, en el año 1935 en Japón. Este producto tiene una cepa de Lactobacillus casei como microorganismo probiótico, fue el primer alimento donde se demostró la actividad probiótica, y esa cepa se llama Shirota, Lactobacillus casei Shirota. Shirota viene del nombre de quien era en ese momento un estudiante avanzado de medicina y que tuvo hoy por hoy, digamos, la brillantez de haber desarrollado y demostrado las propiedades probióticas en este microorganismo. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Argentina es pionera en el desarrollo de alimentos probióticos en toda Latinoamérica desde principios de la década de 1990. En 1995 se puso en el mercado la primera leche probiótica, una leche fermentada, conocida como Sancor Bio, cuyo microorganismo probiótico era un Lactobacillus casei CRL431. El producto fue desarrollado por un grupo de investigación del CONICET, el Cerela y la Cooperativa de Lecheros Unidos Sancor, estudios que comenzaron en 1988 a través de un convenio entre estas tres instituciones. En cuanto a las propiedades biológicas y particularmente probióticas de esa cepa de Lactobacillus, los estudios se iniciaron durante la década de 1980 en el Cerela. El Cerela es un instituto también del CONICET, localizado en Tucumán. Cerela significa Centro de Referencia de Lactobacilos. Es un instituto de alto nivel científico, reconocido a lo largo del mundo, que se inició allá en el año 1976. Un año bastante sombrío para la historia política argentina, pero al margen de eso, en ese año se iniciaba el Instituto Cerela, a donde uno de los principales creadores del instituto, investigadores, el doctor Guillermo Oliver, desarrolla la primer cepa con actitud probiótica, que es este Lactobacillus casei. A partir de eso se hace el convenio entre las tres instituciones, avanza el desarrollo y en 1995 se pone en el mercado esta primer leche fermentada probiótica, Sancor Bio. Como leches cultivadas, ese es el nombre comercial que tienen y que hoy día siguen estando en el mercado, también aproximadamente en la misma década, es decir, los primeros años de 1990, aparecieron en el mercado estas leches cultivadas, a donde se elaboran con un fermento de yogur, que obviamente hace el trabajo acidificante como en cualquier yogur, con el agregado de alguna cepa probiótica,
de Lactobacillus casei o bien de Bifidobacterium bifidum. Esos son los primeros productos y a partir de ahí se han desarrollado muchos otros productos, como lo que vemos ahora. En primer lugar, cepas patentadas de uso comercial. ¿Por qué cepas patentadas? Bueno, porque es muy difícil desde el punto de vista práctico demostrar las propiedades probióticas de una cepa. Esto requiere tanto estudios in vitro en el laboratorio como estudios clínicos para demostrar el efecto beneficioso para la salud. Y esas no son tareas que puede hacer en primer lugar cualquier empresa ni en cualquier laboratorio. Entonces son las grandes corporaciones las que tienen la capacidad y el dinero como para llevar adelante estos estudios. Una vez que desarrollan una cepa y demuestran sus propiedades, la vuelcan a algún producto y por supuesto la cepa queda patentada. Entonces ahí tienen cepa probiótica de Lactobacillus, Acidophilus, Johnsoni, Reuteri y el Shirota en Japón que mencionamos anteriormente como primer leche fermentada comercializada en el mundo. Luego tenemos cepas que se encuentran hoy por hoy en productos elaborados aquí en Argentina, a través fundamentalmente de Danone. Danone es una empresa francesa muy importante en la industria de estos productos a lo largo del mundo. Acá, bueno, hoy por hoy Danone tiene una parte del paquete accionario de la Serenísima. Los productos que ha desarrollado son el Actimel con un Lactobacillus casei y el Activia con un Bifidobacterium. Estos productos salieron al mercado a principios de la década del 2000. Y también otro producto muy utilizado por la Serenísima en el yogur, particularmente desde 1995, es la cepa de Lactobacillus rhamnosus, la cepa GG. El GG remite a dos investigadores que desarrollaron esa cepa. En nuestro país entonces tenemos la cepa CRL431 de Cerela, que como les comenté antes es la que se utilizó en la primer leche fermentada, San Corbillo, y que se extendió luego a algunos otros productos. Yo les comenté antes acerca de esta cepa que se desarrolló en la década de 1980 después de la creación del Cerela, y se pudo demostrar en los estudios clínicos con esta cepa que era muy importante para reducir el tiempo de recuperación de los chiquitos que padecían diarrea infantil. Estos estudios se hicieron allí en Tucumán, donde la diarrea infantil y la mortalidad infantil para esa época era muy alta, en ese momento tal vez la más alta del país. Esos chiquitos entonces que iban al hospital fueron de alguna manera aprovechados para hacer los ensayos clínicos. En la diarrea habitualmente no se utilizan antibióticos y lo que se espera de la enfermedad diarreica es que nuestro organismo la pueda controlar a través de la acción del sistema inmune. No se utilizan antibióticos porque se ha demostrado que no es efectivo en resolver el problema de la diarrea y por otro lado genera efectos secundarios que no son deseables. Entonces el doctor Oliver en ese momento en primer lugar obtuvo una cepa de Lactobacillus casei a partir de los chiquitos que sin ningún tratamiento rápidamente se recuperaban de la enfermedad diarreica, suponiendo entonces que había algo en el intestino de esos chicos que los hacía naturalmente inmunes de la enfermedad diarreica. Entonces aísla esa cepa, insisto, de chicos que naturalmente se recuperaron de diarrea rápidamente, estudia las propiedades de esa cepa y observa que tiene propiedades probióticas. Luego entonces, de hacer todos los estudios, se incorpora en la leche bio allá en 1995. Otra cepa que también desarrolló el Cerela y ha patentado
es una cepa de Lactobacillus rhamnosus. Esta cepa en particular se utiliza en la elaboración de un yogur, ¿no?, que tiene como nombre de fantasía yogurito, que se utilizó originalmente allí en Tucumán precisamente para darle y proveerle a los chiquitos con evidentes carencias nutricionales y de una situación socioeconómica muy limitada, a través de los comedores comunitarios, ofrecerles un aporte diario de este producto con propiedades probióticas para protegerlos precisamente de las enfermedades diarreicas. Este es un proyecto que se ha extendido y que se ha puesto en marcha en otras provincias. Inclusive hace un par de años también se ha desarrollado el empleo aquí en Luján, elaborando el producto en la planta piloto y comercializado a través de la municipalidad para esas poblaciones carenciadas. Bueno, para ir terminando entonces el tema de probióticos, vamos a ver un poquito qué dice el Código Alimentario. La legislación es relativamente reciente porque también son recientes los productos. En el 2011 se introduce el artículo 1389 y siguientes. Esto está en el capítulo de alimentos dietéticos del Código Alimentario. Bueno, en primer lugar la definición de yogur, que ya hemos visto, y se establecen los protocolos de evaluación, es decir, qué estudios hay que hacer para demostrar, y hay que presentar para demostrar que se trata de una cepa con aptitudes probióticas. Primero, identificar la cepa. Esto tiene que ser hecho en laboratorios reconocidos por la autoridad sanitaria o bien en laboratorios internacionales. Es decir, cuando es una cepa patentada en el exterior, esas mismas empresas proveen toda la información de los estudios que hicieron. Si uno lo quiere hacer acá, tiene que hacer todos los estudios. Y se recomienda, en cuanto a la identificación, utilizar los métodos de secuenciación del RNA ribosomal 16S, que permite establecer también la relación filogenética entre las bacterias lácticas. Tiene que ser caracterizada in vitro e in vivo, es decir, con estudios clínicos, resistencia gástrica, al medio ácido, a la bilis, eventualmente al lisozima, ensayos que demuestren los efectos probióticos adjudicados, debidamente documentados, que pueden ser a veces pruebas de laboratorio con animales y finalmente los estudios clínicos con personas. Los estudios clínicos se hacen primero con animales y luego con personas. La seguridad de la cepa no tiene que ser de riesgo sanitario, no debe promover translocación bacteriana, es decir, la cepa no tiene que atravesar la barrera del epitelio en la célula intestinal. Se indica el tipo de ensayos y pruebas complementarias en cuanto demostrar que esa cepa no posee genes de resistencia a los antimicrobianos. Actualmente esto se puede hacer a través de la secuenciación genética. Sabemos que, bueno, ya hoy por hoy muchísimos microorganismos ha sido secuenciado totalmente su genoma. De esta manera se puede localizar en ese genoma si existen genes con actitud para la resistencia a los antimicrobianos. Estas cepas probióticas no tienen que llevar esos genes bajo el riesgo de que puedan ser transferidos a otras cepas. Actividad hemolítica, y esto tiene que ver con la producción de hemolisinas, es decir, toxinas capaces de romper la barrera citoplasmática. Esto significaría que lisaría las células. No deben producir toxinas, y esto se tiene que hacer mediante el ensayo de toxicidad aguda en ratones. Este ensayo es muy frecuente. La toxicidad aguda en ratones se aplica a cualquier sustancia de uso alimenticio que vaya a ser aplicada en humanos, de alimenticio o no, puede ser para otro uso.
identificación comercial de la cepa, es decir, cómo se debe rotular el producto. Además de toda la rotulación que es obligatoria, como la información nutricional, etcétera, etcétera, se tiene que declarar en el rótulo cuál es el alimento que contiene probióticos y cuáles son los probióticos, género y especie, y además la carga de esos probióticos, que tiene que ser superior a 10 a la 6 UFC por gramo durante toda la vida útil. Hay que hacer los ensayos y demostrar estas propiedades para presentarlo a la autoridad con el objeto de inscribir el producto y poder. En cuanto a la evaluación de estos productos por parte de la autoridad, aquí se detalla, tienen que tener evaluación previa en vivo, es decir, el probiótico en el alimento, es decir, hay que ensayar el efecto y demostrar el efecto probiótico en el alimento. Para eso hay que hacer estas pruebas en vivo, que son los estudios clínicos que se hacen con las personas. Y esto lo tiene que evaluar una comisión evaluadora con especialistas en el tema que designa la autoridad sanitaria. Esa comisión es la que va a determinar si son adecuados los ensayos, si hay que repetirlos, si hay que agregar alguna otra prueba, etcétera, etcétera. De esta manera se tiene que demostrar con claridad que el alimento tiene los efectos probióticos que se promulgan.